el temblor que despertó a México. La mañana parecía tranquila. El calendario apenas comenzaba un nuevo año. Millones de personas iniciaban sus actividades cotidianas. Algunos desayunaban con sus familias. Otros conducían hacia el trabajo. Muchos seguían dormidos. Entonces ocurrió. Primero llegó un sonido extraño, un rumor profundo, casi imperceptible. Después, las alarmas sísmicas comenzaron a romper el silencio. Segundos más tarde, la tierra empezó a moverse. Los edificios crujieron, las ventanas vibraron, las lámparas se balancearon violentamente. Y durante interminables segundos, México volvió a enfrentarse a uno de los peligros más antiguos y temidos de su historia. El 2 de enero de 2026, un terremoto de magnitud 6.5 sacudió el sur y el centro del país. Su epicentro se localizó cerca de la costa de Guerrero, en las proximidades de San Marcos, una región acostumbrada a convivir con la amenaza sísmica, pero jamás completamente preparada para ella. El movimiento se sintió en numerosos estados y provocó escenas de tensión en ciudades separadas por cientos de kilómetros. Las alarmas interrumpieron reuniones, clases, actividades comerciales e incluso una conferencia presidencial. Miles de personas evacuaron edificios. Familias enteras corrieron hacia las calles. Hospitales activaron protocolos de emergencia. Aeropuertos iniciaron revisiones preventivas. Y durante unos minutos, el país entero contuvo la respiración. Pero detrás de los datos técnicos existe una historia mucho más humana. Existe el miedo, existe la incertidumbre, existe la memoria colectiva de una nación que ha aprendido, a través de tragedias inolvidables, que cada temblor puede cambiar miles de vidas en cuestión de segundos. Esta es la historia del terremoto que sacudió México en 2026. Una historia de destrucción, supervivencia y resiliencia. Una historia escrita por las fuerzas invisibles que se esconden bajo nuestros pies. Para comprender la magnitud de lo ocurrido, debemos viajar miles de kilómetros bajo la superficie terrestre. Allí se desarrolla una batalla silenciosa y permanente. La placa de Cocos avanza lentamente bajo la placa norteamericana. Lo hace a una velocidad aparentemente insignificante, apenas unos centímetros por año. Sin embargo, esa presión constante acumula energía durante décadas. Y cuando esa energía encuentra una vía de escape, la Tierra se rompe. El resultado es un terremoto. México se encuentra sobre una de las regiones sísmicas más activas del planeta. Cada año se registran miles de movimientos telúricos. La mayoría son imperceptibles, otros son moderados, pero algunos poseen el potencial de alterar el curso de la historia nacional. Aquella mañana de enero, el sismo liberó una enorme cantidad de energía acumulada frente a las costas de Guerrero. La sacudida fue percibida en amplias zonas del país. En Ciudad de México, miles de personas abandonaron oficinas, hospitales, escuelas y edificios residenciales. Las alarmas sísmicas resonaron en avenidas, plazas y barrios enteros. En Acapulco, una ciudad todavía marcada por recientes desastres naturales, el recuerdo de tragedias anteriores volvió a hacerse presente. Muchos habitantes describieron una sensación familiar y aterradora. El sonido de los objetos golpeando paredes, el movimiento ondulante de los edificios, la incertidumbre de no saber cuándo terminaría la sacudida. Los primeros informes indicaban daños limitados. Sin embargo, conforme avanzaban las horas, comenzaron a surgir reportes más preocupantes. Hubo derrumbes parciales, se registraron deslizamientos de tierra. Varias carreteras sufrieron afectaciones. Un hospital en Chilpancingo tuvo que ser evacuado debido a daños estructurales importantes.
También se reportaron interrupciones en comunicaciones y problemas en la infraestructura eléctrica. Las réplicas comenzaron casi inmediatamente, una tras otra, algunas débiles, otras suficientemente fuertes para recordar a la población que el peligro seguía presente. Durante los días posteriores se contabilizaron más de 500 réplicas, manteniendo en alerta a millones de personas. Una de las historias más dolorosas ocurrió cerca del epicentro. Una mujer perdió la vida cuando su vivienda colapsó parcialmente durante el terremoto. En Ciudad de México, otra persona falleció durante una evacuación de emergencia. Fueron tragedias individuales dentro de un evento nacional que, afortunadamente, no alcanzó las dimensiones catastróficas de otros terremotos históricos mexicanos. Sin embargo, para las familias afectadas, las estadísticas carecen de importancia. Cada pérdida representa un universo completo. Cada víctima deja una silla vacía, una voz ausente, un silencio permanente. Lo más impresionante fue la velocidad de respuesta. Miles de elementos de protección civil, fuerzas de seguridad, personal médico y equipos de rescate fueron desplegados para inspeccionar edificios, atender emergencias y evaluar daños. Helicópteros sobrevolaron ciudades y zonas costeras. Ingenieros recorrieron hospitales, escuelas y puentes. Las autoridades comprendían que las primeras horas eran decisivas. Mientras tanto, millones de ciudadanos seguían las noticias con ansiedad. Las redes sociales se llenaron de videos, testimonios y mensajes. Algunos mostraban lámparas balanceándose violentamente. Otros capturaban evacuaciones masivas. Muchos simplemente reflejaban una emoción compartida por toda una nación. Alivio por haber sobrevivido. Pero este terremoto no puede analizarse de forma aislada. Forma parte de una larga historia sísmica que ha marcado profundamente la identidad mexicana. La primera comparación inevitable nos lleva a 1985. Aquel terremoto de magnitud 8.1 devastó Ciudad de México y provocó una de las mayores tragedias urbanas de América Latina. Miles de edificios colapsaron, decenas de miles de personas murieron. Barrios enteros quedaron reducidos a escombros. La nación cambió para siempre. Después llegó septiembre de 2017. Exactamente 32 años después del desastre de 1985, otro poderoso terremoto golpeó el centro del país. Escuelas, oficinas y viviendas colapsaron. Centenares de personas perdieron la vida. Las imágenes de rescatistas trabajando día y noche permanecen grabadas en la memoria colectiva mexicana. Comparado con aquellos eventos, el terremoto de 2026 fue considerablemente menos destructivo. Sin embargo, tuvo un enorme valor como recordatorio. Recordó a millones de personas que la amenaza continúa presente. Recordó que la preparación nunca termina. Y recordó que la diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia nacional puede depender de segundos. Existe también una comparación internacional inevitable. El terremoto de Japón en 2011. Aquel gigantesco sismo de magnitud 9.0 desencadenó un tsunami devastador y una crisis nuclear que conmocionó al mundo. Más de 15.000 personas perdieron la vida. Ciudades enteras desaparecieron bajo las olas. México no enfrentó una catástrofe de esa magnitud en 2026, pero comparte con Japón una característica fundamental. Ambos países viven sobre fronteras tectónicas extremadamente activas. Ambos saben que la naturaleza puede transformar una mañana ordinaria en una emergencia nacional. Y ambos han aprendido que la preparación salva vidas. Hay una escena que resume perfectamente lo ocurrido.
En un edificio de oficinas de Ciudad de México, cientos de trabajadores evacuaban ordenadamente mientras la alarma seguía sonando. Algunos estaban nerviosos. Otros intentaban bromear para aliviar la tensión. Entre ellos caminaba una mujer mayor que había sobrevivido al terremoto de 1985. Cuando llegó a la calle, observó los edificios a su alrededor y dijo algo que muchos comprendieron de inmediato. Cada vez que tiembla, vuelvo a vivir aquel día. Esa frase resume una realidad profunda. Los terremotos no terminan cuando deja de moverse la tierra. Permanecen en la memoria, permanecen en los sueños, permanecen en la forma en que una sociedad percibe el riesgo. Porque cada generación mexicana tiene su propio recuerdo sísmico. Algunos recuerdan 1985, otros recuerdan 2017. Los más jóvenes recordarán enero de 2026 como el día en que comprendieron que la naturaleza sigue escribiendo la historia. Los expertos destacaron también un aspecto positivo. Los sistemas de alerta temprana, los protocolos de evacuación y las mejoras en los códigos de construcción demostraron avances significativos respecto a décadas anteriores. Muchas vidas pudieron salvarse gracias a esos cambios. Sin embargo, también quedaron lecciones pendientes. Algunas infraestructuras mostraron vulnerabilidades. Varias comunidades cercanas al epicentro enfrentaron dificultades de comunicación y numerosas edificaciones antiguas continúan representando riesgos potenciales en futuras emergencias. La pregunta fundamental permanece abierta. ¿Está México preparado para el próximo gran terremoto? Nadie puede responder con certeza. Los sismos no pueden predecirse. No existe tecnología capaz de anunciar el día exacto ni la hora exacta. Lo único seguro es que volverán. La historia geológica del país lo garantiza. Por eso, cada simulacro cuenta. Cada protocolo importa. Cada mejora estructural puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Semanas después del terremoto, las calles recuperaron su ritmo habitual. Los comercios reabrieron. Las escuelas continuaron sus actividades. Los hospitales volvieron a operar normalmente. Pero algo había cambiado. Siempre cambia. Porque los desastres naturales tienen una capacidad única. Nos recuerdan nuestra fragilidad. Nos obligan a reconsiderar nuestras prioridades y nos muestran con brutal claridad que muchas de las cosas que consideramos permanentes pueden desaparecer en cuestión de segundos. Sin embargo, también revelan lo mejor del ser humano: la solidaridad, la disciplina, el valor, la capacidad de ayudarse mutuamente, incluso en medio del miedo. Durante aquellos días, miles de personas colaboraron de manera desinteresada. Vecinos ayudaron a vecinos. Médicos atendieron emergencias sin descanso. Rescatistas recorrieron zonas afectadas buscando señales de peligro. Fue una demostración silenciosa de fortaleza colectiva. El terremoto de 2026 no será recordado como el más devastador de la historia mexicana. No alcanzó las dimensiones de 1985. No igualó la tragedia de 2017, pero sí dejó una huella importante, una advertencia, un recordatorio, una llamada de atención. Porque bajo el suelo de México continúan acumulándose fuerzas colosales, invisibles, silenciosas, pacientes, fuerzas que pueden despertar en cualquier momento. Y mientras las ciudades crecen, mientras las generaciones cambian y mientras la vida sigue su curso, la Tierra continúa moviéndose lentamente bajo nuestros pies, esperando, acumulando energía, recordándonos que vivimos sobre un equilibrio delicado. Tal vez esa sea la verdadera lección de esta historia.
No podemos controlar la naturaleza, pero sí podemos prepararnos. Podemos aprender. Podemos construir mejor. Podemos responder con inteligencia y solidaridad cuando llegue la próxima emergencia. Porque el temblor de 2026 terminó. Las alarmas se apagaron. Las réplicas disminuyeron. Las calles volvieron a llenarse de vida. Pero la memoria permanece. Y con ella permanece también una pregunta que acompaña a México desde hace generaciones. ¿Cuándo llegará el próximo gran terremoto? Si este documental te ha resultado interesante, comparte esta historia para que más personas comprendan la importancia de la prevención y la preparación ante los desastres naturales. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en futuros documentales dedicados a los eventos más impactantes del planeta. Gracias por escuchar. Gracias por permanecer hasta el final. Y gracias, sobre todo, por recordar que la naturaleza siempre merece respeto.